La Legión Extranjera Francesa, una fuerza militar que a lo largo de la historia se caracterizó por participar en las guerras más duras y por tener soldados temerarios. Hoy son conocidos por la mayoría, pero su fama se dio gracias a una batalla librada en México, la Batalla de Camarón de 1863, el símbolo de la Legión Extranjera Francesa. Año de 1830. Francia necesita una unidad nueva de soldados para sus operaciones coloniales. Es así que por órdenes del rey Luis Felipe I de Francia, sería creada el 9 de marzo de 1831 la Legión Extranjera, con el fin de agrupar en un solo ejército a soldados extranjeros. El principal motivo de su creación fue debido a la expansión colonial de Francia en el norte de África, y Argelia sería su principal centro de operaciones, y la legión estaría dirigida por generales franceses. La legión aceptaba a cualquier soldado de cualquier país, no importaba su nacionalidad, etnia, religión o pasado. De hecho, muchos de esos soldados eran criminales, mercenarios, aventureros y soldados veteranos de otras guerras. Algunos conflictos y guerras donde participó la legión fue en la conquista de Argelia desde 1830 hasta 1857, que en ese entonces estaba bajo control otomano y de las etnias locales. En 1835 también participarían en las guerras carlistas de España, y para 1853 lucharían en la guerra de Crimea contra el Imperio Ruso. Francia movilizaría miles de soldados contra sus aliados británicos y otomanos, y aquí lucharía la legión. Pero acabada esta guerra en 1856, Francia sería conocida por tener nuevamente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Por lo que en 1858, España y Francia hacen una expedición militar al sureste asiático con el fin de conquistar ese territorio, y lo logran para junio de 1862. Ese mismo año de 1862, el Imperio francés junto a España e Inglaterra invaden a México con el fin de cobrar unas deudas que el gobierno mexicano les debía. Al final, España e Inglaterra se retiran sin problemas tras negociar con el gobierno mexicano, pero Francia tenía sus propios planes de invasión. Aquí, en tierras mexicanas, la Legión Extranjera tendría la que es considerada como su mayor hazaña militar en toda su historia. En abril de ese año, el ejército francés con 6.000 soldados se dirigía a tomar la Ciudad de México, pero el 5 de mayo las tropas invasoras son derrotadas en la Batalla de Puebla por las tropas mexicanas. Esta derrota impidió sus planes de invasión por un año, pero para marzo de 1863 regresaron con muchos más refuerzos, 30.000 soldados, incluidos los legionarios. El ejército francés sitió la ciudad de Puebla desde marzo hasta mayo de 1863, durando más de 2 meses el asedio. Para poder recibir provisiones, los franceses debían de tener comunicación desde el puerto de Veracruz hasta Puebla con el envío de provisiones. El 30 de abril de ese año, un convoy de 62 legionarios, que incluía polacos, ingleses, españoles, alemanes, austriacos, belgas, junto con 3 oficiales franceses, se dirigían a la ciudad de Puebla con suministros para abastecer a las tropas que sitiaban la ciudad, pero estos debían de tener cuidado por los ataques de la guerrilla mexicana. Ese día el convoy fue sorprendido por tropas guerrilleras del gobernador de Veracruz, Francisco de Paula. Los legionarios se tuvieron que retirar a la hacienda de Camarón de Tejeda, en donde se atrincheraron para el combate. Las tropas mexicanas los superaban en número y la mayoría civiles sin experiencia militar, y se enfrentarían contra los 65 legionarios, dando inicio a la Batalla de Camarón. Este combate duró horas, desde la mañana hasta caer la tarde. Los legionarios no se rindieron a pesar de las circunstancias, pero era imposible de ganar. Ya después de que la mayoría de los legionarios estaban muertos, decidieron rendirse. 43 legionarios murieron, entre ellos el capitán Jean Danjou y sus otros 2 oficiales. El resto fue capturado y llevados a los hospitales, pero se habían ganado el respeto de los mexicanos. Se estima que unas 300 bajas entre muertos y heridos sufrieron las tropas mexicanas. Esta fue la mayor hazaña librada por la legión, que fue conocida en toda Francia. Y al día siguiente de este combate, soldados franceses que llegaron al lugar encontraron entre los restos la mano de madera del general Jean Danjou, y desde ese día, 30 de abril, es celebrado por los legionarios en honor a esta batalla, y esta mano de madera sería el símbolo de la legión, como una muestra de que la legión combate hasta el final. La Legión Extranjera seguiría en México por casi 4 años, participando en las operaciones militares en los estados de Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. En varios combates participaron junto al ejército francés. Cientos de legionarios extranjeros fallecieron en México, y en 1867 Francia decide retirarse tras el fracaso de la invasión, dejando unos 10.000 franceses muertos en los 5 años que duró el conflicto. En 1870, Francia entra en la guerra con los prusianos, siendo derrotados en la batalla de Sedan, donde el emperador Napoleón III fue hecho prisionero.
Aquí terminaba el Segundo Imperio francés y daba inicio a la Tercera República. Aún así la guerra siguió y ante la falta de soldados se decidió que la legión extranjera sería enviada a combatir a Francia y fue la primera vez desde su creación que lucharían en territorio francés. Participaron en el sitio de París, en la que trataron de romper el sitio de la ciudad, pero fue un fracaso. La guerra acabó en mayo de 1871, durando poco más de 10 meses, en una humillante derrota para Francia, donde perderían varios territorios ante Prusia, que se convertiría en el Imperio Alemán. Acabada esta guerra, sería a partir de 1880 cuando Francia empezaría las campañas de expansionismo colonial en África, siendo destacada la Batalla de Tigre, donde se enfrentaron 300 legionarios contra unos 8000 jinetes y milicianos. Al final la batalla terminó con victoria para los legionarios, que sufrieron solo 42 muertos y 31 heridos. Los marroquíes perdieron a más de 2000 hombres. Durante la Primera Guerra Mundial, la Legión volvió a entrar en acción. Varios de ellos lucharon en las batallas del Somme y Verdún, una de las más sangrientas de la guerra. En 1911, España venía luchando la Guerra del Rif en el norte de África, una sangrienta guerra que se alargó por años. Francia intervino en el conflicto hasta 1925, enviando a 60.000 soldados, incluido a los legionarios. El 13 de abril de 1925 se dio la batalla de Ouargla, donde un regimiento de 20.000 franceses son derrotados por los rifeños, que igual eran más de 20.000. La batalla se prolongó por días hasta el 20 de julio, donde más de 2.000 franceses murieron y miles fueron heridos. La guerra acabó al siguiente año con victoria franco-española tras el desembarco de Alhucemas. La Legión participaría igual en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo en el norte de África contra los alemanes desde Argelia. En esta guerra los legionarios perdieron a miles de hombres, y acabado este conflicto empezó otro, la Guerra de Indochina, pues en esta colonia empezaron movimientos nacionalistas que buscaban la expulsión de los extranjeros. La guerra resultó ser de lo más duro, ya que las tácticas de los vietnamitas les dejaban muchas bajas. En 1954, se daría una de las batallas más conocidas y sangrientas que ha librado la Legión, la batalla de Dien Bien Phu. Más de 15.000 franceses, la mayoría miembros de la Legión extranjera, fueron derrotados, sufriendo 2.290 bajas, 5.195 heridos, 11.700 prisioneros y 1.700 desaparecidos. La guerra de Indochina terminó en agosto de 1954 con la independencia de los actuales países de Vietnam, Camboya y Laos. Otros conflictos donde participó la Legión serían la Guerra de los Toyotas, un conflicto entre Chad y Libia, donde Francia envió 1.500 legionarios. Igual participó en la Guerra del Golfo Pérsico en 1990, en la Guerra de Kosovo de 1998, entre otros conflictos. Se estima que en los más de 180 años de servicio, los legionarios han sufrido la pérdida de hasta 40.000 hombres de distintas nacionalidades. En todas esas guerras, los legionarios que cometieron crímenes como matanzas sin autorización, se les hace un juicio de guerra y se les puede castigar con varios años de cárcel. Como pudimos ver, la Legión ha sido un grupo militar que ha combatido en muchos conflictos del mundo. México fue el único país de Latinoamérica donde la Legión intervino de manera muy importante. ¿Tú qué opinas de este grupo militar? ¿Te atreverías a unirte a la Legión extranjera? Si quieres conocer más videos de batallas de la historia de México, te recomiendo ver estos videos. Hasta la próxima.